a todos. Bienvenidos un sábado más a otra tertulia del Jovial Cetáceo. Como sabéis, la dinámica de la tertulia es que el invitado, en este caso el doctor José Cabrera, nos va a exponer el tema. Cuando él termine, se abrirá el turno de intervenciones, el turno de comentarios, de preguntas, o bien utilizando los recursos de Zoom que tenéis a vuestra disposición en la aplicación, o bien mediante el chat, que podéis también formular las preguntas por escrito, pero preferentemente hacerlo en persona. La intervención del doctor Cabrera será de unos 25 o 30 minutos o el tiempo que considere oportuno, y el turno de intervenciones, pues también conforme se vaya desarrollando la tarde, veremos lo que se dilata. Va a presentar al doctor Cabrera nuestro amigo José Ramón López Crestar, que es uno de los organizadores de esta tertulia. Sin más, le paso la palabra. Espero que disfrutemos, que aprendamos y que saquemos buenas conclusiones sobre esta sociedad drogada que nos toca vivir. Gracias, Ramón, Arturo. cuando quieras. Gracias, Arturo. El doctor José Cabrera Forneiro es psiquiatra, es especialista en medicina legal, académico del número de la Médico-Quirúrgica Española, ha sido director general de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid y experto de la Agencia Española de Medicamento y de la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos. Ha sido presidente de la Comisión Científica de Drogas, de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional de las Drogas, representante de España en el Observatorio Europeo de Drogas. Todas esas calidades son muy poquito en comparación con la calidez humana del personaje que nos acompaña esta tarde. Una calidez humana que nos decía ayer que quería hablarnos de corazón a corazón, cor a cor loquitur. No va a ser fácil arrancarle porque él no es muy proclive a una exposición académica en una situación como esta. Prefiere casi que le preguntemos directamente. Yo, que haga él lo que quiera, que para eso está aquí y esto es como si fuera suyo, empiezo diciendo que el llorado Ratzinger dijo que vivimos una sociedad drogada. Me viene una reflexión que es el cambio de la sociedad, la droga que le han tenido que meter en vena a esta sociedad para dar el cambiazo que ha dado. Os cuento. Hace 35 años, mi hija, que ahora anda por los 40, tendría entonces 5 o 6, con motivo de una de las primeras manifestaciones contra el aborto, preguntó ingenuamente a sus añitos qué era aquello del aborto. Y entonces se lo explicamos. Y le resultaba dificilísimo entender que hubiera una monstruosidad como esa, que hubiera mamás que mataran a sus niños en el seno de ellas mismas. De eso a una sociedad como la que estamos viviendo ahora, en donde en general ha cambiado la opinión, y eso es innegable, y en una sociedad en la que ya se apuntan cosas como la posibilidad de la legalización de la pederastia, ¿a qué vamos a llegar? A que dentro de 15, 20 años puedan los padres asesinar a sus niños de 15 años o de 20 hasta la mayoría de edad porque no les conviene. Podría ser. Estamos en esto, es un horror, pero a mí lo que me impacta es cómo ha cambiado la sociedad, qué droga le han metido en vena para que aquella sociedad haya llegado a ser esta. Esa es mi pregunta y a partir de ahora, pista libre, doctor Cabrera. Muy bien, amigos. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme. Yo en este momento debería estar echando una siesta de 3 pares de narices, pero estoy aquí, que es el plan. Y estoy aquí con gente como vosotros que seguramente lo que vamos a hablar aquí ya lo sabe. O sea, los que no están aquí son los que deberían estar. Pero bueno, la vida es así. Aparte de agradeceros que me escuchéis, bueno, yo soy de pocas palabras, quiero decir, tengo poco rollo. ¿Por qué? Pues porque soy un médico forense ya mayor, antiguo, que tiene muchos cientos de autopsias y muchos enfermos mentales vistos y muchas cárceles, muchos asesinos. Y entonces para mí ahora cualquier cosa que me cuenten ya la he visto, Entonces, sí os aviso que como soy una persona que dice lo que dice porque ya tiene pagada la hipoteca,
y voy a decir lo que me dé la gana, pues esto tiene su riesgo. Tiene riesgo para los que me invitan, tiene riesgo para vosotros. Para mí ninguno, porque yo soy, como decía don Juan, con quien quise me batí, a quien quise provoqué, y nunca consideré que puedo matarme a mí, aquel a quien yo maté. Y yo voy así por la vida porque tengo ya una edad, porque he pasado unas cuantas cosas y porque los que mandan, que son gentuza, me importan un pito, y como vuelvo a repetir, ya he pagado la hipoteca y poco daño me puede hacer el que sea, solo me puede matar. Y así, si solo te matan, pues no te hacen tanto. Hay una cosa importante también para los que estáis ahí al otro lado de la pantalla. Yo tengo 4 valores fundamentales. Lo digo para que el que quiera luego escuchado esto irse, pues que se vaya. Yo solo creo en 4 cosas. En Dios, fundamentalmente. A continuación en la patria. Después en el amor y luego en la lealtad. Todo lo demás me parece fútil y prescindible. Dicho esto, que es un poco radical, pero es que yo soy así, soy radical y salvaje. Y a pesar de tener 66 años, soy como un adolescente desenfrenado, cuesta abajo y con viento favorable. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo en la sociedad? Pues lo ha introducido un poquito ya nuestro amigo que me ha presentado. Yo, aparte de esas cosas que ha dicho, pues también soy paracaidista, submarinista, he ido en una moto a 250 por hora, por lo tanto sé lo que es jugarse la vida. Y yo me acuerdo una vez que en un salto paracaidista con un compañero capitán saltamos, en la brigada paracaidista estaba yo de médico militar, saltamos y él tuvo la mala fortuna de que no se le abrió el paracaídas y se mató en el mismo salto que yo. Y como yo saltaba detrás de él, y como yo era el médico de la unidad, no solamente salté con él, primero desayuné con él, me subí con él al avión, saltamos juntos y cuando él se mata, luego me toca a mí hacer la autopsia. Dicho esto, que esto suena espeluznante, ese es el constructo en el que yo he vivido. Por lo tanto, cuando hablo así un poquito de forma descarnada y siempre digo que yo he vivido junto a la muerte toda mi vida y cuando hablo, digo lo que diga, pues lo hago como decía antes nuestro amigo Antonio Flores, corazcor, loquitur, como decía San Francisco de Sales, hablo al corazón. Y el que no me quiera escuchar o que no le guste lo que digo, pues mala suerte. Yo tengo muchos amigos y también grandes enemigos. Y todo sea por esos enemigos que tengo por ahí, pues hablo como hablo. La sociedad en la que vivimos, ¿qué sociedad es? Pues si la tuviéramos que definir, diríamos escatológicamente que es una mierda. Y esto es lamentable decirlo, porque la sociedad somos todos. La gente, parece que la gente solo la gente está, son aquellos que levantan la mano y hacen la ola en un campo de fútbol. Pero es que la gente somos cada uno de nosotros. Y la opinión pública hoy es una cosa maleable. Es decir, hoy, si sale en la tele alguien que dice que una vaca vuela, todo el mundo cree que hay vacas que vuelan. Es decir, los medios de comunicación han suplantado a la verdad de siempre. Y los sistemas morales, los sistemas, digamos, religiosos, han sido suplantados, en términos generales, por la ideología política. Es decir, hoy, si no dices que eres demócrata y que te gusta la libertad, eres algo extraño. Y yo quería deciros a vosotros, que ya lo sabéis, pero lo digo siempre, que la democracia es un sistema político, no es un sistema ideológico, no es un sistema moral, no es un sistema científico. La democracia es un sistema político operativo para designar a unos ciudadanos que nos van a gobernar. Punto final. Pero los valores morales, el bien, el mal, la verdad, la justicia, el amor, esas son cosas eternas que no pueden sujetarse ni a códigos penales, ni civiles, ni a ideologías políticas. Y en esa línea es en la cual la sociedad de hoy, en mi opinión, y en la opinión de muchas personas de mi edad, está perdiendo el rumbo. Ya sabéis que Chesterton era un literato inglés muy irónico, que decía cosas muy chulas. Y una de las cosas que decía, que a mí siempre me impresionó, es que a él no le importaba que hubiera gente que no creyera en Dios o que fuera agnóstica. A él lo que le preocupaba no era tanto que alguien no creyera en Dios, por ejemplo, por decir algo, sino que el que no cree en Dios es capaz de creer en cualquier cosa. Y eso es lo que, en mi opinión, ha ocurrido hoy o está ocurriendo hoy. Se ha sustituido una ideología moral trascendente en el caso de creer en Dios o no trascendente en el caso de creer solo en valores morales por un sistema en el cual el dirigente político maneja la opinión pública y según se maneja la opinión pública por medio de los medios de comunicación, así tenemos una sociedad u otra. Y esta sociedad en la que estamos es como extraña, es como absurda, está abducida, está como alienada. Es decir, hoy todo es posible. Es decir, hoy si pasas un P de colores por la aduana de Barajas, te meten 6 años de cárcel. Pero si abortas, no pasa nada. Es decir, ¿pero cómo es posible? O sea, hay delitos ecológicos que están más castigados
que delitos contra la vida. Entonces, y ahora viene la segunda fase de esta historia. Y aquí nadie dice nada. Bueno, se dicen cosas. Hay gente que pillamos y gritamos y decimos cosas. Y hoy en Madrid se ha reunido un montón de gente enfadada diciendo ya basta, ¿qué está ocurriendo? Pero es lo mismo, es lo mismo. La noticia de hoy, como decía un periodista mayor, envuelve el pescado mañana. Es decir, hoy ha salido mucha gente protestando por algo en una ciudad de Madrid, que es una ciudad como Madrid, pero mañana eso ya, 4 noticias y se olvidó. Estamos en una dinámica en la cual la sociedad en la que estamos, como todo es posible, es decir, ¿es posible por qué? ¿Por qué es posible? Es algo así como que, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es decir, hoy se habla con alegría del aborto, pero se habla con alegría de los cambios sexuales en chicos jovencitos sin autorización de nadie. Es decir, yo estoy viendo niños y niñas de 14 años que llegan a la consulta con la idea de que ellos no se sienten hombres, o se sienten mujeres, o se sienten pez. Es decir, esto es como una especie de disparate y nos estamos anestesiando. Ha llegado un momento en que, como se dicen tantas barbaridades, que estamos como anestesiados. Es decir, mañana sale uno y dice que él lo que quiere es casarse con un mono, y bueno, habría un poco de debate en un par de tertulias televisivas, y bueno, se casaría con un mono o con una mona, dependiendo del sexo. Y esto a mí me preocupa, porque es que, sinceramente os digo, ha habido momentos históricos en España, en circunstancias más, digamos, fascistas o dictatoriales, etcétera, en los cuales había mucha más opinión que ahora. Es decir, supuestamente vivimos en un momento de libertad total, donde nunca ha sido tan difícil hablar diciendo lo que sientes y lo que piensas. Porque si dices algo que se pasa del guión, eres un racista, eres un clasista, eres un sexista, eres un fascista. Es decir, es curioso. Y además hablar con gente de talla. O sea, no te estoy hablando de gente que no tenga estudios universitarios. Hablas con personas que tienen un nivel académico y bueno, y no pasa nada. Y esto me viene a la cabeza entonces en este momento de la historia de España donde parece que está dormida la masa opinante de la sociedad ante todo lo que está pasando, y es un momento histórico en el cual, si os acordáis, cuando Adolfo Hitler está en bambalinas y hay una elección democrática, sale votado Adolfo Hitler. Y luego Adolfo Hitler enseña la patita y después de unos cuantos años de pim pam pum, pues se carga unos cuantos millones de personas. Bueno, pues en esa Alemania de entonces, la Alemania nazi, que todos conocemos, había catedráticos de psiquiatría en Alemania que tenían el premio Nobel de Medicina, que defendieron muy enardecidos que la raza aria era superior al resto de las razas, catedráticos de psiquiatría. Entonces, me viene a la cabeza la idea de que en realidad el clima social en el que vivimos hoy es un clima social intelectual y moralmente apagado. ¿Apagado por qué? Pues apagado a base de la prensa visual, de la prensa escrita, de la prensa radiofónica, y de que en cuanto uno se va del guión, es tachado y sales en las redes sociales, en Twitter, Instagram, yo qué sé, en todas estas redes sociales, sales como una persona deleznable. Yo he tenido que borrarme todas las redes porque como voy un poco a tumba abierta, en cuanto dices algo, yo mismo digo algo un poco tal, pues por supuesto la LGTBI me ataca, o me ataca el grupo de mujeres independientes, o me ataca el grupo de libertarias, o me ataca el grupo de hombres tal. Y esto pues, da miedo. Entonces, claro, da miedo que tu imagen se vitupere y se ataque en los medios sociales. Y hoy estamos unos cuantos aquí en Zoom, por medio en una plataforma donde las personas que estáis sois personas con un nivel, con unas inquietudes, con un interés, gente sentada, la media de edad es tirando alta, por lo tanto sois personas que, bueno, ahora por la tarde, un sábado, que podía estar uno tomando un café o viendo una película en el sillón con las alpargatas de cuadradillo, pues estáis aquí escuchándome a mí, dándole al tarro sobre qué es lo que está pasando en esta sociedad en la que casi no podemos hablar de nada, en la que tiene uno miedo a dar su opinión, en la que tiene uno miedo incluso a hablar con el vecino de tus propios sentimientos. Hoy en cuanto te descuidas, eres un racista. Y yo tengo amigos de color, amigos chinos, japoneses, coreanos, negros,
y no puedes contar un chiste de negros como se contaba antes, porque claro, si lo cuentas y te lo sacan de contexto cuando tú tienes amigos que son negros. Yo tengo amigos y tengo familia y tengo gente que me rodea que es homosexual y no pasa nada. Y si cuentas un chiste de homosexuales, porque vivimos en un devenir histórico, eres tachado de homófobo. Si cuentas un chiste de políticos, y los políticos que tenemos hoy, es una pena, porque no tienen ni nivel, no saben nada, no han estudiado, no tienen conocimiento, saben leer y escribir y las 4 reglas y punto pelota. Bueno, es lo que nos toca, se ha votado de alguna manera y está ahí. Y si cuentas chistes de políticos es que eres un tío marginal, que por supuesto eres un fascineroso, que tienes ideas radicales y bueno, y todo esto a mí me inquieta porque si uno no puede hablar o si uno tiene miedo a decir, vives en esa sociedad que decía Ratzinger, drogada. Pero claro, ¿y quién es Ratzinger? Ratzinger es un hombre que ha muerto hace poco, que fue papa, que luego se murió. ¿Quién es Ratzinger? Ratzinger es un señor que decía cosas sensatas, pero que, bueno, ¿me entendéis? En cambio, hoy si sale un pichiflú que está en un programa de televisión, que es un tontaina, pues oye, ahí está, dice 4 memeces y esas memeces se difunden por todas las redes y parece que ha hablado, bueno, el Sunsum Cordis. Yo me acuerdo que hace pocos años, en una feria del libro, en Madrid capital, pasé por una caseta en la que estaba Antonio Gala y estaba Antonio Gala solo, no tenía nadie firmando un libro, no tenía nadie, estaba solo. Digo, bueno, pues curioso, ¿no? Luego pasé por otra que había otro autor también importante y tampoco tenía nadie. Y de repente veo una cola inmensa que da la vuelta a la Feria del Libro. Pues la vuelta a la Feria del Libro está en el Retiro, que es un parque de Madrid grande, donde cabe mucha gente, y había una cola inmensa. Y digo yo, coño, voy a ver quién está firmando libros en esta cola, porque tiene que ser la bomba. Bueno, pues voy al principio de la cola, y quien estaba firmando libros era un hombre con pelo blanco, así tal y cual, coño, que era este Mario Vaquerizo, que es el marido o marido o esposo. Bueno, total, que yo lo conozco personalmente, yo es un tío que me cae bien, simpático, he departido con él muchas veces. Y yo pensaba, pero ¿cómo es posible que este hombre tenga aquí una cola que es kilométrica para firmar un libro que era un poquito una memez y haya autores de renombre sesudos, reflexivos, que enriquecen la vida, que no tenían a nadie para firmar? Y esto me lleva a otra cuestión. Hace un año o 2, antes de la pandemia, firmo uno de mis libritos, que son una pichiflunet, pero lo firmo en la Casa del Libro de Gran Vía, también en Madrid. Y bueno, firmé 30 40 libros y el director de Casa de Pasacalpe, me dice, oye, felicidades, doctor, y tal. Y digo, bueno, pues me voy a mi casa, me tomo un café. Y al día siguiente me llama y me dice, mira, ha estado aquí Ken Follett. Ken Follett es un autor que ha escrito millones, ha vendido millones de libros. Ken Follett, bueno, ¿qué os voy a contar de Ken Follett? Y se sentó aquí, doctor, y firmó 5 libros. Y digo, ¿cómo? O sea, yo, que no soy nadie, en comparación con Ken Follett, he firmado 40 libros y este hombre ha firmado 5. ¿Por qué? Porque yo estoy en la tele, porque yo salgo en la tele. Y como salgo en la tele, en un canal, en otro, pues tengo un peso que no me corresponde por mi talla intelectual. Y sin embargo, como la gente que no sale en los medios de comunicación, aunque tengan una talla brutal, no tienen ningún tipo de altavoz y no existen. Y eso es un poco la dinámica en la que estamos viviendo. Es decir, una sociedad que no prima el valor del conocimiento, el valor del criterio moral, el valor de la experiencia vital, el valor del sacrificio, el valor de la superación, del amor, de la lealtad, de los sentidos trascendentes, pues una sociedad que no cree en eso, ¿en qué puede creer? Pues en lo que ve en la tele. ¿Y qué es lo que ve en la tele? Pues ¿qué voy a contaros? Un basura, un poco de basura por aquí, basura por allí, sujetos extraños que salen allí con 8 pendientes y con el pelo morado, contando una tontuna. Eso es lo que está proyectándose en el imaginario colectivo. Entonces ese imaginario colectivo reacciona pues con estupor. Y cuando la gente tiene estupor, cree que no puede hacer nada. Y al creer que no puede hacer nada, pues no hace nada. Habla con su vecino, habla con su hijo, habla con su amigo, pero no actúa, no interactúa positivamente con la sociedad en la que vive. Y eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que hacer, como hacemos hoy un Zoom con varias personas que estáis ahí interesadas y tal y cual, tenemos que hablar, tenemos que gritar, tenemos que pelear, tenemos que decir lo que sentimos. Porque es que si no, como decía yo también el otro día, no sé qué tele, porque yo como estoy en la tele todos los días y otro día también,
Decía, es que claro, como decía Dostoyevsky en El idiota, la famosa novela de Dostoyevsky, la tolerancia llegará tan lejos que se prohibirá pensar a los inteligentes para no molestar a los imbéciles. Esto lo decía Dostoyevsky. Y es que ha llegado ese momento. Decía, se nos prohíbe pensar, se nos prohíbe hablar, se nos prohíbe decir, se nos prohíbe sentir para no molestar ¿a quién? A cuatro soplagaitas que no tienen ni valores, ni criterios, ni saben nada y que están ahí y como sales en una radio, te hacen una entrevista o tienes 8 novias en vez de una, pues eres especial. Y esto es un poco la dinámica en que yo veo. Pero no la veo solo como psiquiatra que soy, que también tiene su rollo. El ser psiquiatra siempre te da una experiencia, o como forense, que me he pasado la vida viendo asesinos y agresores sexuales, sino como ciudadano. Yo voy por la calle, voy a un mercado, voy a una librería, o voy al cine, o voy a no sé, o voy a jugar al golf o tal. Y la gente que me rodea vive en ese mismo mundo de no puedo hablar de esto, no puedo hablar de aquello. Y si les preguntas abiertamente y miran al lado, miran a los lados a ver si están solos y te dicen lo que sienten. Y esto es como se ha expandido una especie de miedo a hablar con el corazón. ¿Por qué? Porque si hablas con el corazón estás como desnudo. Pues no, al contrario. Si hablas con el corazón, a quien sea, en una radio, en un periódico, en una tele, aquí, en Instagram, en YouTube, donde sea, no estás desnudo, eres tú. Y aunque no seas muy guapo, ni muy gordo, ni muy alto, ni muy delgado, ni sepas inglés y chino, eres tú y lo que tú opines es una opinión más. Y si encima tienes estudios y te has molestado en tener una formación moral, pues entonces, bueno, pues a lo mejor lo que dices es interesante. Bueno, pues esa es la película en la que yo quería un poco reflexionar con vosotros. Es decir, ¿qué podemos hacer en este mundo que nos ha tocado vivir, donde los imperativos laicos, que están muy bien, oye, porque un Estado no tiene por qué ser religioso, es laico, perfecto. Oye, hay unos criterios morales generales, todo el mundo vive, todo el mundo trabaja, pero tiene que haber unos valores, los que sean. Bueno, pues ¿qué podemos hacer en este mundo un poco extraño en el que tenemos como todos miedo a decir cosas, todos miedo a manifestar nuestra opinión, a explicar lo que sientes, a explicar a tu hijo que el sacrificio es importante, que los valores están ahí y sobre todo bueno, que tu vecino, al fin y al cabo, forma parte del tejido social en el que tú estás. Porque todos somos importantes aquí. Como decía el famoso John Donne, el poeta inglés del siglo XVI, aquel que prologó a Hemingway en Por quién doblan las campanas, decía, no somos una península, no somos una isla, somos una península que está unida al continente, al mundo, a la gente. Es decir, no estás aislado del mundo. Por eso cuando alguien muere, no preguntes por quién doblan las campanas, porque esas campanas no doblan por el que ha muerto, doblan por ti. Porque cuando alguien muere, también mueres tú un poco. O cuando alguien dice un disparate, en alguna medida somos todos corresponsables de ese disparate. Entonces, yo sería partidario de vivir con un poco más, no agresivamente en el sentido de violencia, sino un poco más con el corazón abierto. Es decir, si tú vas a la pescadería a comprar pescado y oyes una barbaridad, y dice, oiga, eso que ha dicho usted, perdone, me parece una barbaridad, pero si usted cree en ello, allá usted. Es decir, yo soy partidario de cantar la gallina. Cantar la gallina con moderación, con educación, pero allá donde estemos, en el trabajo, en la calle, en el metro, en el coche, en la gasolinera, porque además luego las personas agradecen que tú manifiestes lo que tú sientes, lo que tú eres o en lo que tú crees. De hecho, muchas personas, yo tengo muchos amigos que son de distintas ideologías. Yo tengo amigos judíos, musulmanes, agnósticos, ateos, de todos los colores. Hay gente que cree en el karma, en el budismo, yo qué sé, en mil historias. Pero si tú hablas con ellos con el corazón en la mano, esos amigos te entienden y te comprenden y te respetan. Y entonces, si no hay esto, vamos a tener una sociedad como la que estamos teniendo. Una sociedad que está muy alienada. Es decir, uno tiene la sensación de que aquí no hay más criterios que lo que diga el telediario, que aquí no hay más normas que las que se publican en el Boletín Oficial del Estado, que está siendo redactado por un grupo dirigente que sí estará votado, de acuerdo, pero un grupo de dirigentes sin formación. Ya no te digo sin criterios morales que no tienen ninguno, sin formación. ¿Dónde nacen los nacionalismos que estamos viviendo en España? El nacionalismo catalán, el nacionalismo vasco, nacen de la ignorancia. Si tú viajas por el mundo y lees libros, como diría Unamuno, el nacionalismo se volatiliza, porque el mundo es muy pequeño y mañana el mundo desaparece.
pega un golpe aquí un meteorito y se acabó, señores. Entonces, en este contexto yo diría que, aunque hablo así un poquito catastróficamente, yo soy súper optimista. Es decir, yo, después de haber hecho 700 autopsias, pues por la mañana me levanto con ilusión, con optimismo y me río con el que puedo, etcétera. Yo diría que tenemos que ser un poco así, un poco vándalos. O sea, tendríamos que hablar con la gente que está a nuestro lado así, a lo bestia, como un adolescente. A mí me encantan los adolescentes. Los adolescentes de hoy, son los que tenemos que proteger porque son el adulto de mañana. El adolescente me encanta porque es radical, porque es violento, porque es, ¿cómo diría yo? Porque no te hace la pelota. Porque si no le gusta una cosa, te dice, no me gusta. También es cierto que pagan un precio caro. El adolescente de hoy paga el precio caro de que ve una sociedad de adultos aborregada, una sociedad de adultos como sin opinión. Entonces, al final, se montan grupúsculos y estos grupúsculos hacen lo que pueden. Oye, hay grupúsculos religiosos, grupúsculos ONGs que no son religiosas, grupos de cooperativas, de gente que ayuda. Y luego, al final, aunque la sociedad es cierto que vive en esta especie de impasse, de aborregamiento, de alienación, de pasividad, ¿eh? La mayor parte de las personas que nos rodean son buena gente. La mayor parte de los que estamos somos buena gente. Y luego hay 4 resentidos, 4 acomplejados, 4 envidiosos que van a molestar y que van a estropearte el día y que van a estropear la sociedad. ¿Por qué? Pues porque son incapaces de dar nada. Y como son incapaces de dar nada, pues hacen todo el daño que pueden. Eso es como el chaval aquel que cuando éramos pequeños, pues como no sabía jugar al fútbol, cogía la pelota y la pinchaba. Entonces, como si yo no sé jugar al fútbol, aquí nadie juega al fútbol. Y eso es un poco el sentimiento que a mí me corre por dentro. Es decir, el sentimiento de que estamos viviendo un mundo en el que hay unos cuantos que son nefastos y que tienen mucho poder. Y entonces son capaces de manejar los hilos de los medios de comunicación, que son los que hoy están mandando. No olvidéis que los medios de comunicación son los que transmiten el sentir de la opinión pública. Es decir, cuando hoy enchufas un telediario y sale que yo qué sé, que un futbolista ha hecho no sé qué cosa, ¡guau! ¡Qué barbaridad! O una tontería cualquiera, eso se convierte en, hoy sabemos si cae un misil en la casa de un turco que tiene una cabra al lado, pero no conocemos al vecino. Es decir, hoy sabemos si Biden tenía o no tenía unos papeles que no sabemos qué papeles, que igual son las cartas de cuando era novio, yo qué sé. Pero bueno, todo eso, los medios, los lobbies, las multinacionales, los grupos de poder que están detrás manejando los hilos mediáticos, están muy interesados en que esta sociedad en la que estamos todos sea una sociedad confusa, una sociedad triste, una sociedad abolida, alienada, una sociedad en la que no haya opinión, en la que si tú eres un tío potente, tu voz se extinga porque no tienes altavoz. Y esos medios, esos lobbies, esos grupos de poder, saben muy bien lo que hacen, saben muy bien lo que hacen. Si tú tienes una sociedad confusa, en una sociedad confusa, ganancia de pescadores. A río revuelto, ganancia de pescadores. Y al final, ¿qué ocurre? Que un hombre, un voto, ese voto va a condicionar la gestión política de una sociedad, de un país. Y bueno, y tenemos lo que nos merecemos. Pues hombre, yo no me merezco tener lo que tengo, pero lo tengo. ¿Por qué? Porque hay millones de ciudadanos que en un momento dado han decidido poner un papel en una urna, que es un sistema político, que es el menos malo de todos los sistemas. Ojo, no vaya ahora vamos a pensar que yo soy partidario de los líderes carismáticos. Ojalá hoy bajara nuestro Señor Jesucristo y se pusiera en las cortes en un sillón. Eso no va a suceder. No seamos ingenuos. Los cuentos que hemos leído de niños, esos cuentos son cuentos. Y ahora que somos mayores, pues lo que tenemos es lo que tenemos. Y yo creo que en esta sociedad, como confusa, como manipulada, como dormida, drogada, la palabra droga está bien porque al final droga es todo. ¿Eh? Decía San Basilio, creo que San Basilio es San Anselmo, tengo mis dudas, que el hombre era libre en la medida en que dependía de lo que amaba y era esclavo en la medida en que dependía de lo que no podía amar. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque es que dicen, no, es que si yo quiero a mi mujer, es que soy libre en la medida en que dependo de ese amor. Pero si que resulta que yo estoy con mi mujer, pero me enamoro de la mujer del vecino, soy esclavo en la medida en que dependo de un amor que no puedo, que no debo. Entonces, en esa línea de pensamiento, yo creo que habría que reflexionar y allá donde estemos, con nuestras familias, con nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de jubilación, el vecino,
la gente que te rodea por la calle, cuando vas a comprar una tienda, hay que hablar, como decíamos al principio, corazón a corazón. Corazón a corazón. ¿Tendrás enemigos? Sí. Pero vamos a ver, si los enemigos son buenos, coño, ¿para qué? Para que tú sepas por dónde andas. Pero tendrás muchos amigos y luego dormirás tranquilo, dormirás a gusto. Por la noche dirás, bueno, he hecho lo que he podido. Tampoco somos el Cid campeador, ojo, somos una amiguita. El grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Si dices una cosita hoy, dices otra mañana y otra pasado, van quedando ahí cosas. Y al final alguien en su casa dirá, oye, ¿qué razón tenía este tío? Pues voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a lanzarme a la vida, voy a querer, voy a pensar más en el otro. Porque es que hoy todo el mundo se mira el ombligo, todo el mundo hay una hipocondria generalizada. Desde la pandemia, todo el mundo está preocupado con su tensión, con la glucosa, con si tengo un grano en la oreja. Pero bueno, ¿qué tonterías son estas? Lo que hay que pensar es en el otro. ¿Es feliz tu marido? ¿Es feliz tu mujer? ¿Es feliz tu hijo, tu hermano, tu amigo, tu primo, tu vecino? ¿Está a gusto contigo? Es decir, tú eres un tío que da felicidad, que da paz, o eres un personaje gris que ni saluda. En fin, tenemos que rompernos un poco por dentro para que el paradigma este que tenemos de sociedad sumisa, de sociedad un poco lenta, un poco pasmada, ¿eh? Reaccione. Hay que reaccionar. Porque es que si no, esta droga que se ha infundido en nuestras venas por medio de los lobbies, de los grupos de poder, de esta política barata que tenemos y por medio de la televisión esta insana que nos está bombardeando todos los días, va a acabar con la independencia intelectual y la independencia moral. Esa es mi opinión. Hay que luchar, hay que ser radicales, hay que defender tus propias ideas, tus sentimientos y decir lo que creas que para ti es verdad. A lo mejor te equivocas. Bueno, pero bueno, ya vendrá alguien que te dirá, oye, mira, estás equivocado. Así pues, amigos, que estáis ahí conmigo ahora y que espero de vosotros vuestras reflexiones y vuestras frases, vuestras palabras o lo que penséis, yo creo que hay que ir, perdonad que diga la frase, hay que ir a calzón bajado, joder. Hay que ir, porque, porque si no vamos así, vamos a vivir mal, vamos a vivir mal. Y hay que saber dónde vamos, porque ya sabéis que Séneca, que era un tío listo, decía que no había viento favorable para el que no sabe a qué puerto va. Hay que saber dónde se va. Que hay que saber que tenemos obligación moral de ser felices, de ser justos, de ser leales, de amar y de estar en este mundo para algo. Para que cuando de este mundo te llame el Señor y te diga, se acabó tu tiempo, cuando mires para atrás digas, jope, la verdad es que no tuve un yate, no tuve un coche bueno, no tuve una casa buena, no tuve mucho dinero, pero dejé amigos, dejé a unos hijos educados y felices, dejé a una mujer o a un marido que me quiso porque estaba a gusto conmigo, dejé a un vecino que me llora, a un vecino, que hoy un vecino ni te saluda. Y esa es un poco la tesitura en la que yo me muevo, en la que yo me muevo habitualmente, y es un poco lo que yo quería llevar a vuestro ánimo. Es una especie de reflexión afectiva. Hoy a mí, a estas alturas de mi vida, con 66 años, me importa un poco lo intelectual, me importa poco, digamos, lo ideológico, me importa mucho más el corazón. Sinceramente os lo digo, a lo mejor es que me estoy haciendo ñoño con la edad. Me extraña porque soy un duro como una piedra, pero me importa más el corazón, el sentimiento, el afecto, mirar a la gente a la cara, mirar a los ojos al otro y que el otro te vea y diga, coño, aquí hay un tío con el que puedo hablar. A mí la gente me confiesa muchas cosas, no solo porque soy psiquiatra y tengo esa formación profesional, sino porque yo miro a la cara, coño. Dime lo que quieras que a lo mejor te puedo ayudar. Y tú a mí me vas a ayudar, porque no hay nadie mejor que otro. Tenemos distintas experiencias. Y entonces, en esta línea de sociedad un poco aplastada por estos medios de comunicación que nos están desolando, es donde tenemos nuestro papel, nuestro pequeño papel, pero lo tenemos. Y no podemos prescindir de ese papel. Yo os aconsejaría, os animaría, os empujaría a que allá donde estéis, lo que seáis, tengáis el poder que tengáis, aunque no tengáis nada, cantaréis la gallina. Dijeréis, mira, yo me llamo Pepe, yo me llamo Felipe, yo me llamo Rosa, yo me llamo Luisa y esta es mi idea, este es mi sentimiento, esto es lo que opino. Te guste o no te guste, pero cuenta conmigo, ¿eh? Cuenta conmigo porque si te duele algo te ayudaré, si te caes te levantaré. Y si necesitas un poco de comida, te la daré. Y luego ya vamos a intentar apagar la tele y leer más libros, porque si leemos más y vemos menos tele, seremos mejores personas.
al loro, seremos mejores personas. Entonces yo diría, amigos, volviendo al principio, que la sociedad que tenemos es dura, es cruel, es una sociedad aplastada, es muy tecnocrática y paranoide, es fría. La han convertido en fría, pero tenemos que revolverla. Tenemos que empezar a insuflarla de corazón, cada uno como pueda, porque si no, amigos, esto es un churro. Y ahora, dicho esto, que es como habéis visto una especie de diarrea mental, estoy a vuestra disposición para que comentéis lo que os venga en gana. Un gran abrazo a todos y a todas y a todos. Muchísimas gracias. Vale, vale. Bienvenida sea la enfermedad en forma de diarreas si trae Sí. buenas intenciones y buenas ideas. Y buenos revulsivos. Yo creo que has dado bien en el tono y en darnos caña. Me voy a permitir, yo como moderador, el iniciar un poco el turno de debate, preguntas, aunque ya veo alguna mano levantada. Y has hablado antes de toda esta avalancha de problemas que se nos vienen con las leyes, con todas estas leyes ideológicas e ideologizadas que se están aprobando. Y a mí me preocupa especialmente el tema de esos niños que también has mencionado, sometidos a hormonaciones tempranas, todo el tema de la ley trans, etc. Entonces, desde tu visión médico-legal, desde tu visión enraizada o engarzada con la moral, ¿qué consecuencias va a tener esto no solo en la sociedad, sino en estas preadolescentes incluso que aún no tienen definida su identidad, que pueden verse sometidos a modas y a condicionantes externos? ¿Qué estás tú viendo que está pasando y sobre todo qué puede pasar con esta gente? Mira, una respuesta rápida. Las leyes estas sin cabeza que se están aprobando, que son varias, todos las conocéis, son leyes que son como la mentira, los pies los tienen cortos. Es decir, se aprobarán muchas leyes absurdas, pero luego a la hora de la verdad tendrán poca aplicación. ¿Por qué? Porque yo creo que el sentido común se va a imponer. Y aunque es cierto que va a haber una ley respecto a la hormonación de los chavales más jóvenes, etcétera, etcétera, y luego la ley del sí o sí, la ley de la ley trans, la ley tal, la ley cual, son leyes que no van, como son leyes anómalas, no van a encontrar diana. Entonces, lo que estás planteando es, ¿esto a la sociedad le va a impactar mucho? Le va a impactar cuando lo vea en el telediario, pero luego en la clínica no hay tantos chicos o chicas con 13 o 14 años que lleguen y te digan, yo es que hoy me siento mujer, mañana me siento hombre. No existe eso, es un bluff. Es verdad que hay algunos niños un poco extraños que por ser diferentes van a entrar en la dinámica de yo quisiera cambiar de, pero en cuanto esto pase los filtros profesionales del médico de turno o del juez de turno, que es el garante de las acciones, eso va a abolirse. Es decir, no os preocupéis tanto, o sea, esto no va a ser ahora un pinchoteo directo de hormonas a miles y miles de jóvenes de 14 años. Estoy convencido que no. Se va a quedar reducido a la nada. O sea, no creéis que ahora va a haber un tío por ahí con una inyección que va a ir pin, 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 pin. Bueno, de todas maneras, precisamente esa ley lo que está pretendiendo es impedir la actuación del juez y del médico, o sea que el peligro real, yo estoy contigo, o sea, los casos reales que hay son pocos, pero el contagio por modas y sobre todo, aunque sean pocos, la desgracia a las que en muchos casos se le puede inducir a esas personas va a ser irreversible en muchas ocasiones, me parece. Muy bien, bueno, le paso la palabra a Mercedes Stors, que ha sido la primera que la ha pedido. Cuando quieras, Mercedes. Adelante, adelante. Gracias, Arturo, y a Pepe. Hola. En línea un poco con lo que hablábamos se venía hablando de los niños, y voy abusando un poco de tu posición o de tu conocimiento como psiquiatra, porque cada vez que pregunto, ¿soy un bicho raro o es que soy atrasada, facha y no sé, troglodita? Vengo observando que niños que antes llamábamos rabillos de lagartijas, o como molestan,
es porque son inquietos, porque son distintos o porque están perdidos, que nadie les ha marcado un norte, se les está diagnosticando tanto en los colegios como por los propios médicos y psicólogos y demás, como si se tratara de una epidemia de trastornos de la atención. Sí, entonces, cierto. me surgen dos preguntas. Primera, ¿realmente responde a enfermedades reales? O como sospecho, se están encubriendo muchos casos de niños maleducados por padres, por colegios y que no quieren afrontarlo. En mi infancia estas cosas se trataban pues con orden, autoridad, ejercicios de concentración, incluso ejercicios de caligrafía, que eso te concentraba y te sentaba un niño rabo de lagartija y hacía una caligrafía preciosa. Y la segunda pregunta es, ¿qué consecuencias puede tener a largo plazo esos tratamientos aletargantes en el comportamiento y personalidad de esa drogación generalizada? Porque es preocupante lo que están haciendo. Sí. Sí, Mercedes ha puesto una pregunta muy interesante. Ya sabéis que hay un síndrome que se llama el trastorno de hiperactividad y déficit de atención que se diagnostica en niños porque son niños que están dando por saco todo el día, que están moviéndose en clase, que no tienen atención, no prosperan en el colegio, en la escuela, pim pam pum, en casa están dando la traca, no hay manera de quedarlos quietos. Esto antes del diagnóstico médico que surgió después, era el niño pesado, el niño tal, que se le castigaba y pum pum pum. Es cierto que hay determinados niños que presentan este síndrome, pero son muchos menos de los que son diagnosticados, con lo cual hay un diagnóstico abusivo de este trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Ese diagnóstico abusivo en algunas sociedades es tan abusivo que es hasta 3 veces más frecuente encontrar un niño hiperactivo en Finlandia que en España. Por supuesto, en Somalia no hay niños hiperactivos porque allí no tienen pan para comer. Ya sabéis que esto es una ironía de la historia del mundo. Es decir, donde no hay pan para comer no hay diagnósticos de nada. En los campos nazis de exterminio no había neurosis. ¿Por qué? Porque te mataban. Es decir, ahí tenías que estar al loro y no podías tener complejo de gordo ni de orejas grandes. Entonces, la cuestión aquí es, si un trastorno de déficit de atención en un niño es diagnosticado por un profesional cualificado que sabe lo que hace, hay un tratamiento farmacológico que se da durante un tiempo limitado. Esto mejora mucho la atención de ese niño concreto y punto pelota. Se quita el tratamiento y se acabó. Ese niño luego sigue su vida normal. Y se acabó. Pero ¿qué ocurre? Que hay que dar una medicación en esos casos, pero el problema está en que se diagnostican excesivamente. Igual que hoy se diagnostica depresión todo. Hoy tu novia te deja y estás deprimido. Vas al médico de cabecera y te dan un antidepresivo. En vez de decir, oiga, usted está triste, su novia le ha dejado, ¿qué le vamos a hacer? Búsquese usted otra novia. Y esto es un poco preocupante, el exceso de diagnósticos. Hoy la medicina ha avanzado tanto que nadie puede estar sano. ¿Por qué? Porque detrás hay una industria farmacéutica, bla, bla, bla. Esto daría pie, amiga Mercedes, a una reflexión para lo que necesito mi abogado al lado. Muy bien, muchas gracias. Antonio Flores tiene la palabra. Perdona, me falta la respuesta. Perdón, Mercedes. La segunda pregunta. A largo plazo. Mira, a largo plazo, el metilfenidato, que es la sustancia química que se emplea en estos muchachos, que es un anfetaminoide, parecido a las anfetaminas, sabéis que son estimulantes, se metaboliza perfectamente y cuando el niño, después de 2 o 3 años de este tratamiento, vuelve a estar normal, se retira y no deja secuela que sepamos los médicos. Ese metilfenidato, el famoso Concerta, el famoso Ritalin, que son los nombres comerciales, no deja secuelas que sepamos. Y el niño ese ha mejorado su déficit de atención, se ha concentrado y punto. Ahora, si tomas eso durante 20 años ya, la cosa se va de madre. Perfecto, muchas gracias. Lo dicho, Antonio, cuando quieras. Antonio. Digo el audio y hablo. Es que has dicho tal catarata de cosas, más bueno. Ayer en la pequeña charla de preparación de la de hoy que tuvimos, que me han abrumado la cantidad de preguntas que me hacen. Entonces, como hay más gente que pide la palabra y no quiero monopolizar, solo voy a hacer una con mucho dolor, ¿no? La primera que me viene a la cabeza es de dónde vienen. O sea, los análisis que has hecho me parecen oportunos, adecuados y veraces. Pero cuando me encuentro con esto me pregunto por qué. ¿Qué pasa? ¿No? Hay una frase por ahí de un filósofo que decía que la condición fundamental para que el mal triunfe es que los buenos no hagan nada, ¿no?
Pero ¿cuál es la condición para que los buenos no hagamos nada? ¿Quién nos ha convencido a los buenos de que tenemos que estar calladitos y paraditos, ¿no? Porque encuentras, yo tuve una organización religiosa a la que pertenezco, tuve un pequeño debate con el que dirigía el cotarro, que era un sacerdote, y habló del tema que era la misión, ¿no? La misión a la que está llamado todo cristiano, ¿no? Y hizo una verdadera apología de lo mala que era la misión antes, ¿no? Es que era el cristianismo, y una cosa que ya me puso los pelos de punta, es que entonces llevaba el cristianismo militante. Yo, la primera reflexión que me dio es que se puede ser cristiano sin ser militante. Claro, tuve que intervenir, ¿no? Y bueno, en el debate me surgió, pero ¿cómo se puede decir? ¿Cómo nos podemos haber convencido a nosotros, los que pensamos que se puede cambiar el mundo, que hay un mensaje que dar, de que tenemos que ser suaves, moderados, tranquilitos, dialogantes? El diálogo es la palabra tabú sobre la que no se puede discutir, pero es que no dialogar. Hay que ser dialogante, bueno, hay que dialogar con quien pueda dialogar. No puedo dialogar con alguien que dice que lo que quiere matarme, ¿no? Te voy a matar, hablemos o no hablemos. Hablarme, destruirme, eliminarme, ¿no? Entonces, ¿de qué procede, de dónde viene esta visión, a no ver nefasta, a la que yo he asistido en mi vida, en todos los aspectos de mi vida? Yo fui por la monaguillo tridentino, he cambiado mi misión de sitio hace 60 años ya. Y luego he subido todas las pautas sociales, las he sufrido, he intentado analizarlas con poco resultado, pero la conclusión que veo ahora es que eso que pasa tiene que ser por algo. Probablemente hay muchos factores, ¿no? Y sobre eso si me da tiempo, tengo otras 7 preguntas. Bueno, no te pases, ¿eh? No te vamos a poner nota, ¿eh? Vale, no te vamos a dar matrícula de honor, ¿eh? Bueno, oye, Antonio, vamos a ver, y amigos, compañeros, la cuestión es la siguiente. ¿Qué ocurre cuando un tío tiene valores, tiene cultura, tiene educación, tiene tal? Pues que tiene educación y está callado y considera que, bueno, por educación, por no molestar, por no ser inquietante, no haces nada. Es decir, ¿qué está ocurriendo en el mundo? Pues que los que más gritan, ¿quiénes son? Pues los que no tienen nada que perder, que son los 4 desarrapados, los perros flautas, los desquiciados y los acomplejados. Esos son los que más gritan, los que incendian las calles, los que tiran los cubos, los que rompen las farolas. Porque la gente que tiene un tipo de criterio, educación, cultura, sentimientos morales, etcétera, esa es como moderada, es como tranquila. Y precisamente esa tranquilidad y esa moderación hace que, lo que decías al principio, no es que haya malos, es que hay buenos que miramos para otro lado. Por eso yo decía insistentemente que los buenos, entre comillas, suponiendo que seamos buenos, vamos a poner que somos normales, tenemos que cantar la gallina y tenemos que hablar, tenemos que decir aquí, allá y en todas partes. Y yo lo intento hacer, pero claro, yo tengo más posibilidades porque tengo altavoces, que son las televisiones, las radios, tal cual. Pero vosotros tenéis, cada uno tiene su mundo, su pequeño mundo, su barrio, su familia, tal. Y que sea lo que Dios quiera, pero en realidad no es que venga de un origen concreto, no hay una variable que diga, es que explique el por qué hemos llegado a donde hemos llegado. Hemos llegado a donde hemos llegado porque ha calado el mensaje de los 4 malos, y es: seamos tolerantes, todo es posible, la vida es muy grande, todos somos buenos, y el buenismo, la relatividad moral famosa, aquella, todo relativo, no hay nada absoluto, y como eso ha calado y encima tenemos valores, criterios y educación y templanza, pues nos moderamos. Y los moderados, al callarse, nosotros favorecemos que el que grita, que suele ser la gallina desquiciada, grite mucho y se la oiga más. Esa es mi opinión. Muy bien, muchas gracias. Venga, de más. nuevo, Pepe Gabriel. Sí, José Luis Saiz seguro que nos hace una aportación valiosa en opinión y en preguntas. José Luis, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Arturo. Valiosa o no, lo que se pueda. Doctor, muchas gracias. Comparto el marco general de la exposición inicial. Yo lo resumo en dos cuestiones. Una interna, que creo que te he entendido, que es la de la amistad, el corazón, la amistad, el darse, y otra externa, que sería la rebelión, en la que creo que hay que incidir. Sí. Rebelión en todos los aspectos: rebelión cultural, rebelión frente al poder, rebelión frente a las mentalidades dominantes. Todo eso hay que
Entonces hay que articularlo. En ese sentido me parece un poco ingenua tu respuesta a una de las primeras preguntas, a la pregunta de Arturo sobre la ley trans y todas estas leyes ideológicas, porque dices, utilizando el sentido común en algún aspecto, que eso no va a tener recorrido, porque en la realidad, bueno, a ver, hay estadísticas, las estadísticas ya sabemos todos que se pueden manipular, de otros países y de España también, donde este fenómeno, esto es un auténtico contagio. Todos estos problemas han tenido antes de la ley, todas estas situaciones antes de que sean ley, tienen un fenómeno de agitación social y cultural importantísimo, donde lo que sucede es que se van presentando a la sociedad una serie de experiencias, una serie de situaciones en las que utilizando buenos sentimientos de una manera, diríamos, perversa, pues se trata que la sociedad trague con esas cuestiones. Entonces se presentan casos límites, esto ha pasado con el aborto, ha pasado realmente con todas las cuestiones a las que se refiere este tipo de legislación. Ahora, en algunos ámbitos se están dando cuenta y estamos leyendo últimamente reportajes de las catástrofes de estas transiciones y estas. No olvidemos, al hilo de ello, que en Madrid tenemos una legislación de Cifuentes del año 2016-2017 que tiene las mismas potencialidades con respecto al tema trans y a las cuestiones de cambio de sexo y todas las transformaciones añadidas. Tiene casi la misma potencialidad que la ley recién aprobada. Bueno, yo creo que en esto no hay que ser ingenuo. Creo que estas leyes además tienen otra pretensión, que es una pretensión educativa en un sentido formativa. Ellos creen en como dicen, la capacidad performativa del lenguaje, de la expresión, y qué mayor expresión en la sociedad que lo que está plasmado en el Boletín Oficial del Estado en una ley, en una sociedad moderna. Y se aprueban muchas veces precisamente ¿para qué? Pues para que esa rebelión no sea posible, porque esto en cuanto es ley ya marca un criterio, marca una frontera, y el que se oponga ya tiene una dificultad, ya tiene consecuencias que pueden ser administrativas, que pueden ser penales, es decir, ya hay un factor que limita, controla la libertad del individuo. Esto, tú que eres una persona con audiencia, porque estás todos los días en los medios de comunicación, creo que lo tiene que tener claro. Vamos, yo te lo digo, te lo ofrezco modestamente con la limitación de mis capacidades, que no llego, no accedo a ello. Bueno, pero aparte de esto, que ya esto es rollo mío, así de corazón a corazón y con esta confianza con la que estamos, yo quería hacer un pequeño cambio de tercio y preguntarte por el tema del suicidio. Bueno, tenemos información, de repente en la sociedad moderna de repente van surgiendo flashes y entonces van bombardeándonos con cosas. Eso dura una semana, 2 semanas, luego se pasa a otro tema. Ha habido, con el tema del suicidio, pues digamos, se comunica la impresión, que debe ser cierta, de que hay un aumento de suicidios. Yo no tengo claras las cifras, creo que en España hay alrededor de 4.000, no llega a 5.000 suicidios al año. No sé la evolución que han tenido en los últimos 10 o 15 años, tú quizá lo sepas mejor. Yo quería que nos hablaras de si hay una realidad preocupante desde ese punto de vista, hay un problema de salud pública o no. Y luego otra cuestión que es ya de otra índole, que es, decía Albert Camus, que el suicidio es la cuestión filosófica fundamental de nuestro tiempo. Yo creo que el suicidio y el aborto son las cuestiones filosóficas fundamentales de nuestro tiempo y de todo tiempo, quizá. ¿Qué motivo ético-filosófico tiene una sociedad como la nuestra, como la que tú has descrito en la introducción, para oponerse al suicidio, para implementar programas públicos que eviten que la gente se suicide? Yo creo que ninguno. Si pensamos un poco en profundidad las cosas, creo que no hay, vamos, que me parece contradictorio, que no creo que una sociedad como esta, o digamos la sociedad organizada, el Estado, el sistema político, tenga razones para oponerse al suicidio profundas. Creo que eso es darle respuesta a esta pregunta, me parece algo sustancial y fundamental, porque
La misma falta de razones las tiene frente a cuestiones que ya estamos viviendo, como el tema del aborto. La misma falta de razones las puede tener pronto o más pronto que tarde o cuando sea para oponerse a cuestiones, a la evolución del aborto. La evolución del aborto ya no es una cuestión, ya no va a ser una cuestión de plazos. El aborto, aunque no lo diga la norma en España, aunque no esté expresado como tal, es un derecho. De facto, es un derecho. De facto. Creo que el preámbulo de la reciente ley también se refiere a él como derecho. Pero es que ya hay, diríamos, y eso permea va a permear en la sociedad porque permea con el mismo proceso que te decía antes. Hay cuestiones que ya van más allá del aborto en plazos de unas determinadas semanas. Y hay cuestiones del aborto hasta, y hay estados que lo tienen aprobado en Estados Unidos, del aborto casi hasta el momento final. Hay filósofos que están reflexionando, me imagino que te suena Peter Singer y otra serie de filósofos norteamericanos, que están reflexionando acerca y que lo están planteando del infanticidio, de la eliminación de pues de los menos capaces, de las personas con discapacidades más o menos severas. Es decir, el proceso está montado y no hay que ser ingenuo, no hay que pensar que el sentido común lo va a detener, porque el sentido común no ha detenido en los últimos 40 años ninguno de estos procesos. Esa es la reflexión que yo te quería hacer. Bien. Responde lo que quieras, pero... Bueno, bueno, rápidamente, para que todo el mundo entre en este debate, voy a ser rápido. Aunque tú has hecho unas reflexiones muy extensas, yo voy a intentar ser... No tengo respuestas mágicas, como te puedes imaginar, pero sí te diré 4 cosas rápidas respecto a lo de las leyes que he dicho desde el principio, que sería ingenuo y tal. Mira, yo he sido forense 40 años, 42 en este momento, y he participado en muchos casos de transexualidad. Yo como forense tenía que dictaminar si esta persona era o no era, o se precisaba una intervención para que ese hombre fuera mujer o viceversa. Y he tenido 3 casos en 40 años de transexuales reales. Otra cosa es que ahora, cuando se aprueba una ley, eso dé pie a que gente que realmente no es transexual, pero está un poco en la duda, se lance a esa piscina. Es posible, pero no creo que sea tan masivo el salto ese porque exista una ley trans. Pero bueno, estos son estadísticas y están ahí. Otra cuestión interesante que has dicho es lo del suicidio. Vamos a ver, que la gente se suicide, al Estado le importa un pito. Es decir, le importa un pito. ¿Por qué? Porque si usted quiere matar, te matas. El cuerpo es tuyo, adiós, buenos días. El que tenga ideas religiosas sabe que el cuerpo no es tuyo, es un templo y lo tienes que conservar, guardar, etcétera, etcétera. El suicidio es gratis. Al Estado le preocupa más una persona que va a estar 20 años en quimioterapia porque vale mucho dinero y vale hospitales y vale mucha pasta al erario público. Entonces, por ejemplo, en China, bueno, vamos a España porque China está muy lejos. En España se mueren al año por muerte natural 400.000 personas cada año. Esto es la muerte natural, muerte global. En esas 400.000, 4.000 son suicidios. 3.000 de hombres, 1.000 de mujeres. Porque el hombre somos más autoagresivos. Los hombres cuando decidimos quitarnos de medio nos quitamos. En cambio las mujeres dicen que voy, y luego no lo hacen, porque son más realistas, son más sensatas, tienen mejor adaptación al medio. Entonces, ¿por qué la gente se suicida? Es un misterio, pero en general siempre hay algún trastorno o hay algún sentimiento de desesperanza respecto al sistema. El sistema es una mierda, yo no tengo creencias morales, pues me quito del medio y punto pelota. Entonces, yo insisto en que al dirigente político, al gestor, el suicidio le importa un pito. Te has quitado del medio y se acabó. Punto final. Un gasto menos, pero un gasto que vale 3.000 euros de entierro. Y si son 1.500, en cremación vale más barato. Esto, dicho así, suena un poco forense, pero es la pura realidad. Y respecto al aborto, es un tema que tendría mucho que hablar, porque al final es cierto lo que dice. Si una ley se aprueba, eso da pie a que algunas personas confusas o indecisas crean que porque una ley se aprueba eso es bueno. Y esto es lo que hay que llevar a la gente. El que una ley se apruebe, no significa que eso sea la verdad o sea bueno. Es que se ha aprobado una ley por consenso. Es decir, usted tiene la posibilidad de sentirse mañana mujer. Tiene esa posibilidad, tiene ese derecho, entre comillas, derecho legal. Que eso sea una insensatez. Pues sí, es una insensatez, pero hay una ley aprobada que da pie a que un grupúsculo de gente indecisa y confusa se lance a ella. Ese efecto mimético de leyes que se aprueban hechas con el culo en vez de con la cabeza, sí es peligroso. Por eso está bien que demos la caña cuando se aprueben leyes o haya proyectos de ley
que sean tan absurdos como los que tenemos encima de la mesa. En eso te doy toda la razón. Pero aunque yo respondo con cosas que son aparentemente ingenuas, yo soy poco ingenuo. Es decir, puede sonar a ingenuidad las respuestas que doy, pero tengo mucha mili. Entonces, cuando yo estaba en los trenes de ahí del Pozo y estaban todos los muertos de la explosión, teníamos una habitación llena de piernas y de brazos, poca ingenuidad. Quiero decirte que procuro dar respuestas que aparentemente sean ingenuas, pero que sean rápidas. Es decir, oye, ¿hay una ley de trans? Sí, la hay. ¿Y qué? Hay una ley que dice que los peces pueden votar. Bueno, pero si un pez no puede andar y no puede ir a una urna, pues no votará. Hay una ley que permite que el pez vote. Bueno, te digo esta broma un poco para llevarte al escenario de que se van a aprobar muchas leyes insensatas, muchas. Harán daño, sobre todo en el grupúsculo de confusos e indecisos. Pero yo tengo la confianza de que la sensatez está por encima de la legislación insensata. Pero bueno, esto también es ingenuo, ¿eh? José Luis. Un abrazo por tu reflexión. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo. Muy bien, doctor Rodríguez, Óscar, tienes la palabra cuando quieras intervenir. Gracias. Bueno, Pepe, pues yo que soy colega tuyo, recuerdo hace unos años en una charla que diste en el Colegio de Médicos de Toledo, en el que dijiste una frase que se me quedó grabada, que era: el disolvente universal no es el agua, sino el alcohol, porque lo disuelve todo, la familia, los amigos, etc. Hemos hablado de una sociedad drogada, pero no hemos hablado de la droga en sí, y sin ser puritano y tampoco tener una idea demasiado maliciosa de las drogas que he utilizado a diario, y todo es droga, nada es droga, como decía Paracelso, lo que importa es la dosis. Yo creo que se está cambiando el patrón de consumo, en cuanto a que ya no creo que haya tanto problema con el alcohol, que no deja de ser la droga principal, por sus características de accesibilidad, inculturación, etcétera, sino yo creo que sobre todo entre los jóvenes me está llamando la atención. Yo trabajo en la urgencia, trabajo en el SUMA y también trabajo en un hospital, la cantidad de problemas que está generando el cannabis en niños. El acceso es muy precoz y además no existe ninguna sensación de gravedad. O sea, y además los padres cerramos, y digo como padre de 4 adolescentes, un poco los ojos a los efectos que está creando en un cerebro inmaduro. Y a mí es que me parece últimamente que es el perejil de todas las salsas. O sea, yo cuando me llaman continuamente, porque desgraciadamente hacemos muchos avisos de adolescente agresivo con los padres, adolescente que ha tenido una reyerta, adolescente que ha intentado un intento de suicidio, problemas de conducta, perturbación de la conducta, etcétera, lo que veo es que el perejil de todas las salsas es el cannabis. Ahí está siempre cannabis presente. Entonces, Cierto. ¿no crees que existe muy poca... O sea, igual que hubo la epidemia de heroína y en los años 80, 90, que era tan notoria, con esa especie de zombies, y el cambio de modo de empleo, porque la gente sigue tomando heroína, obviamente, y cocaína, pero el cambio de modo de empleo disminuyó por lo menos esa alarma social. Yo creo que existe todo lo contrario, o sea, existe muy poca alarma social con respecto al cannabis, y yo creo que está provocando muchos problemas. No sé si tú, como especialista en el tema, lo ves de esa manera, ¿no? Bien, me gusta, es interesante lo que acabas de decir, y te voy a responder brevemente, y además Gracias, lo vais a entender perfectamente. De paso, quiero decir que estoy viendo a mi amigo Rafa Cabrera, que está ahí con el bigote, que es un compañero mío de toxicológico. Estuve varios años en el Instituto Nacional de Toxicología y estuvimos allí, hicimos un trabajo bueno. Luego nos fuimos cada uno a su destino. Con el tema de las drogas ocurre que ahora se ha normalizado todo. Se ha normalizado todo. El alcohol es terrible. El alcohol genera un daño tremendo, pero no solo aquí, sino en la Rusia esta que está luchando contra Ucrania, hay millones de alcohólicos y ahí toman vodka con ríos. En Finlandia, el fin de semana se ponen de vodka también hasta el culo. En Finlandia, que es un país súper desarrollado, o sea, el alcohol es la pera. Y respecto al cannabis, se le ha dejado pasar de sobaquillo, porque parece que, bueno, al fin y al cabo es una hierba, te agarras un globo, te caes de culo, te ríes y punto pelota. Pero lo cierto es que el cannabis, al dejarse pasar de sobaquillo, ha generado una tolerancia grande.
Es decir, bueno, prefiero que mi hijo se fume un porro a que se chute, o que snife cocaína o se tome 3 tripis, que es el LSD. Y con esa historia, pues el cannabis se le hace poco. Y ahora resulta que viene el tema del cannabis terapéutico, pim pam pum. Ya sabéis que ahora hay una legislación nueva que hace que se pueda utilizar determinados alcaloides del cannabis pues para algunas cosas, el glaucoma, la esclerosis múltiple, algún asma determinado. Y bueno, como oye, coño, como la morfina viene del opio y hay que usarla cuando hay dolor. O la papaverina, que viene de la amapola, o la codeína, que es para la tos. Es decir, entonces se ha ido colando el rollo de que el cannabis, bueno, esos son 4 porros, no pasa nada, no se te cae una oreja al suelo. Y lo cierto es que si se abusa del cannabis, es evidente que ese chaval que abusa del cannabis al final se amotiva. Es decir, le importa un pito el estudio, le importa un pito la normativa y está todo el día con un globo en la cabeza y bueno, es un chaval fuera de combate. La sociedad aquella underground, acordaros de la heroína y todo el rollo, empezó por el cannabis, ¿eh? Hace el amor y no la guerra. Hace el amor y no la guerra y pasó, hace el amor y solo hace el amor. No hagas nada más que el amor. Y si solo haces el amor, pues no trabajas, no construyes una sociedad y punto, pelota. Entonces, ¿habría que dar la batalla con el cannabis? Sí, hay que dar la batalla con el cannabis, sobre todo para la gente joven. Porque que a mí un tío de 57 años se fume un porro para dormir, pues mira, me importa bien poco. O que un broker se snife cocaína para ir a la bolsa todas las mañanas, también me importa poco. Pero lo que sí me importa es que ese broker tiene luego hijos, familia, vecinos, amigos, primos. Y ahí, ¿qué educa? ¿Cómo educa? Por lo tanto, lo del cannabis, cierto, muy buena la alerta que acabas de lanzar y yo siempre que puedo dar la batalla la doy. Hay que pelear. El cannabis no ayuda a nadie. El que es tonto, aunque se fume un porro, sigue siendo tonto. Muchas gracias. Continuamos. Tiene pedido la palabra quien se identifica como Aldebarán Healthcare Intelligence. Joder, difícil, no sé si te Venga. llamas Joaquín. Sí. No sé si eres Joaquín o Sí, no, soy Joaquín, pero vamos, perdona. eres Joaquín. No, vale. Pero luego, ¿me escucháis bien? Te escuchamos Sí. bien, tienes la Perfecto. palabra. Sí, soy Joaquín. He cambiado el nombre, pero es que el ordenador va bastante mal. Así que lo vamos a poner. Aldebarán Health Intelligence es el nombre de la empresa que he creado y tal. Nada, Pepe, soy compañero médico tuyo y fui en su día vecino en Madrid y creo que compañero también de industria farmacéutica en el sector, ¿no? Nada, lo primero, muchísimas gracias por tu tiempo, que yo creo que es el recurso más valioso que tenemos todos y que, bueno, que lo puedas compartir con nosotros, ¿no? Me encanta siempre escucharte. Y te voy a dar un poco de cera, que es de lo que gusta, ¿no? Porque si no, no a ti, sino un poco para provocarte y sacar algo más, ¿no? De lo que llevas dentro. Venga. Empezabas hablando de que una sociedad drogada, fíjate que, y eso lo sabes, ¿no? En marketing, en el mundo de la industria farmacéutica hay la estrategia push y la estrategia pull, ¿no? La de empujar o la de tirar, ¿no? Del consumidor. Y yo creo que estamos siendo testigos de una estrategia push del libro, con lo cual utilizo las palabras del padre Martín Descalzo, que es una sociedad cloroformizada y no tanto drogada, ¿no? En el mundo de la droga, pues vas tú a por la droga y la consigues. Aquí tenemos una mano con un pañuelo lleno de cloroformo que a través de una estrategia, o sea, porque quieras que no, es imposible el que no se nos drogue, digamos. Con lo cual hay alguien que está poniendo un pañuelo en las narices de la sociedad, con lo cual yo creo que es un punto muy importante porque la reacción ante alguien que te cloroformiza no es la misma que ante una persona que ha tenido contacto con la morfina y quiere más, ¿no? Yo creo que es mucho peor, pero yo creo que la reacción de la sociedad ante alguien que está deliberadamente, porque todo esto sigue un plan establecido de libro, y no es un tema de conspiraciones y tal, pero esto es un plan establecido que empezó hace muchísimos años. Yo creo que estamos hablando de que se está cloroformizando a la sociedad, como decía Martín Descalzo, y lo decía ya hace muchos años, ¿no? Y la cosa no ha cambiado, sino que va un poquito a peor. Fíjate, yo creo que hay otro punto con respecto a lo que has dicho. Yo creo que en esta, y os sonará a todos, ¿no? El tema de la sociedad del bienestar. Yo empecé a escuchar el concepto de sociedad del bienestar pues allá por los 80 y se hablaba de sociedad del bienestar y tal, y hemos llegado a donde querían, insisto, porque hay un plan establecido para que la sociedad mundial, no solo la cañí,
esté donde está, ¿no? Y es el que te venden el falso bienestar, con lo cual el lema creo que es de la NASA, ¿no? De la aviación americana, el de per aspera ad astra, ¿no? A través a las estrellas, a través de la adversidad. No hay otra forma de alcanzar la excelencia que a través de la adversidad, de superar la adversidad y enfrentarse a ella. Yo creo que todo esto que estamos viendo está ya inventado, ¿no? Y lo comentaba Juvenal, ¿no? Con su Panem et Circenses. Estamos viviendo exactamente eso y camuflado todo dentro de la sociedad del bienestar. Óscar, que tú trabajas en urgencias, yo he trabajado en urgencias el año pasado, 6 meses en Madrid, y estamos observando pues, chicos de 23, de 25, que vienen a urgencias quejándose de que tienen fiebre. ¿Desde cuándo? Pues desde esta mañana. ¿Fiebre de cuánto? De 37,8. Ese es el nivel. Ese es el nivel. ¿Por qué? Porque lo que se ha educado durante todos estos años es a no sufrir nada y que papá Estado, que es la base de cómo empiezan todos los comunismos y este tipo de disciplinas, ¿no? De adiestramiento y de abducción de la mentalidad del ser humano, todo va un poquito de tú tienes derecho a no sufrir y yo no te preocupes que te voy a evitar el peráspera. Yo te voy a dar las estrellas o las que yo quiera, pero no a través de la adversidad. Entonces, una sociedad de ese estilo en la cual no tiene que enfrentarse a ninguna adversidad porque papaíto Estado se lo da todo, pues yo creo que al final es la manera del cloroformo, porque ahora mismo tienes todo en cualquier momento y a pleno rendimiento, ¿no? Y fíjate que hay otro punto, y es el tercero, y con esto ya termino, que es es un poco el de dar un poco de caña aquí, ¿no? Que te decía antes. Yo creo que vivimos en una sociedad ahora mismo en la que no hay contrarios. Y eso es muy importante, ¿no? En biología, los opuestos son fundamentales, ¿no? Si hay adrenalina, tiene que haber inmediatamente acetilcolina que se segregue para contrarrestar. Es decir, siempre va por pares. Siempre hay pares, ¿no? El yin y el yang, ¿no? El sistema adrenérgico y el sistema colinérgico, y se activan los dos prácticamente al mismo tiempo, ¿no? Adrenalina que se sintetiza, adrenalina que se remueve. Y podemos poner todos los ejemplos que queramos, ¿no? Yo creo que cuando hay un desbalance es cuando se produce la patología o se produce un efecto que a lo mejor no es el deseado, ¿no? Si no hay nada que contrarreste a un exceso de algo, pues entonces tenemos un problema. Y yo creo que vivimos justo en eso, y alguno de los asistentes lo ha comentado antes, ¿no? Una especie como de los buenos no decimos nada, es decir, no hay contrario. Y el contrario que de vez en cuando sale lo cuenta tan mal que hasta cae mal y nadie le escucha, porque no lo hacen bien, ¿no? El contrario. Pero yo creo que es un poco el punto ¿no? Aristotélico de que no hay contrario, y aquí incluyo, voy a meter un poco aparte, por supuesto, de partidos políticos y de líderes aparentes que nos venden los medios, que todos podemos poner el nombre, ¿no? O apellido, partidos políticos con siglas de 2 letras y esas cosas que no hacen absolutamente nada porque en el fondo están de acuerdo, porque forman parte de esa sociedad cloroformizada, porque les viene muy bien, porque no tienen donde caerse muertos y probablemente en el mundo privado no harían absolutamente nada y no podrían dar de comer a su familia. Dicho esto, o sea, yo creo que la Iglesia católica, vamos a llamarle así, ¿no? Ni está ni se la espera. Y esa es la realidad. No hay mensaje de los que seáis creyentes y tal. Yo soy creyente, evidentemente, a mi manera, porque ya desperté a la realidad. Pero no hay mensaje de Jesucristo en ningún momento. No se escucha nada, absolutamente nada, salvo evidentemente los círculos endogámicos en los que, pues, los que sí que participan de ese tema, pues se hablan unos a otros. Pero a la sociedad, a esta sociedad tan desequilibrada porque no hay contrario, no hay un mensaje alternativo, no hay una propuesta alternativa, una propuesta que ilusione, una propuesta que anime, tal cual. Hay una dejación de funciones absoluta de todos aquellos que a lo mejor pensaban que tal, por miedo, por todo lo que tú quieras, pero desde luego, incluida la Iglesia Católica, ni está ni se la espera.
y el mensaje de Jesucristo, como reté a algún sacerdote hace un año, ¿me puedes decir el mensaje de Jesucristo cuál es en exactamente 15 segundos? Imposible. ¿Por qué? Porque no lo sabía. ¿Por qué? Porque ya nadie... Y es un poco el punto de bondad que has comentado tú, que yo creo que es importante, es ¿dónde está eso? ¿Dónde está el punto de hay que dejarse la piel por los demás? Porque si nos dejamos la piel por los demás, esto va a ser la rebomba y vamos a por todas y tal. ¿Dónde está? No está. ¿Por qué? Pues porque no interesa o porque no se sabe o porque forman parte de este plan establecido, ¿no? Con lo cual, dicho esto, te lanzo una pregunta. ¿Tú crees que, que la sociedad actual o este problema de cloroformización de la sociedad, del falso bienestar, de la ausencia de contrario, tiene una solución no violenta? Yo personalmente creo que no hay posibilidad de una solución no violenta, lamentablemente, porque hay veces que pues, hay que tomar ciertas, ¿no? Pues ciertas decisiones pues que pueden ser más o menos agradables, pero que llega un momento en que la medicina ya no vale y hay que pasar a la cirugía. Y el buen cirujano es el que sabe cuándo no hay que operar. Pero yo creo que estamos en un momento un poco de solución de, no, vamos a ir retando a la gente en conversaciones. No, a lo mejor lo que hace falta es organizarse un poco mejor y ser mucho más contundentes, ¿no? Por eso de ahí. Y ya, perdonad, he hablado un mogollón. Vale. No, Vale. Gracias. Nada. Bueno, Encantados. Bueno, Muy bien, vamos a Pepe. A ver, voy a ser rápido. Por cierto, aviso a los organizadores que entro en una tele a las 7:05. Así que tenemos 15 minutos. Aviso general, al loro, Vale. que es que, oye, bien, rápidamente a lo que ha dicho mi compañero, al que efectivamente, ahora le pongo cara. Siquitur o speraz astra, es decir, sin sacrificio, sin adversidad, no se llega a las estrellas. ¿Hay que luchar? Sí, hay que luchar. ¿Cómo hay que luchar? ¿Con violencia? Bueno, ¿qué tipo de violencia? Yo empleo la violencia verbal. Claro, también me pide el cuerpo coger una pistola y salir a la calle a pegar tiros, pero ¿a quién le pego el tiro? Es decir, hay que ser proactivos, sí. Yo lo hago siempre que salgo en algún lado doy una caña que no veas. Luego me cuesta lo mío, por lo menos Hacienda me ha pedido los últimos 5 años. Con lo cual, pues bueno, se los he dado y me han choriciado 300 euros que se me habían escapado. Pero bien, quiero decirte que hay que pagar un precio siempre que te enfrentas al sistema. Pero sí, hay que organizarse, hay que pelear, porque si no, evidentemente, aquí somos todos como ovejas que van al matadero, así, a lo tonto mondongo. Y es cierto que tenemos que ser más proactivos, más organizativos. A mí me gusta la imagen, ya sé que no es una imagen paradigmática, pero la imagen de Cristo con el látigo dando leña allí a los mercaderes, a mí sí me ha puesto mucho la adrenalina. Es decir, me dan ganas de coger el látigo y decir, cabrones, pim, pam, pum, uy, perdonad el taco. Pero ya estamos en horario de adultos casi. Entonces, al final... Pero esa organización, ¿cómo? Yo hago lo que puedo donde estoy. Y donde estoy pego la coz, pego el grito, me lanzo al programa, digo una barbaridad, me ponen a caldo en todas las redes sociales. Pero que hay que organizarse, sí, hay que organizarse. Y que el mensaje, por cierto, de Cristo es muy sencillo, ¿eh? Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Eso son menos de 15 segundos. Lo que ocurre es que ¿cómo haces esto en la práctica, no? Pues ojo, cuidado. Hay que amar, pero no ser tonto el culo. Y ese es un poco el dilema. Hay que organizarse, señores. Esto es un mogollón y evidentemente tenemos que dar caña. Yo doy donde puedo, pero sí, que habría que organizarse más para ir a la calle. La izquierda lo hace mejor que la derecha. Al loro. Venga, más. Bueno, pues otro insigne Cabrera, en este caso Rafa Cabrera. Rafa. Quiere intervenir. Esta tarde estamos los médicos monopolizando el debate. Estamos aquí, la mayoría de los intervinientes galenos. Rafa, muchas gracias, Arturo. Bueno, Pepe, me debes un café. Es verdad. Pero estamos ahí pendientes todavía. Vale. A ver si la semana que viene. La semana que viene una cuestión muy sencilla. Vamos a ver, vivimos en una sociedad, en efecto, drogada, anestesiadas, drogas depresoras del sistema nervioso central, no estimulantes, ya lo hemos hablado, ojo con el cannabis, como muy bien has dicho, que el vehículo de esa anestesia, evidentemente, están siendo los medios de comunicación, pero ¿quién anda detrás? Es decir, es simplemente los poderes económicos que buscan la globalización para que la uniformidad de los ciudadanos se conviertan en consumidores de sus productos, sean cuales fueren, es movimientos neomarxistas que en definitiva intentan de alguna manera igualarnos a todos para ellos destacar y vivir mejor. ¿Cuál es a tu juicio, repito, el poder que está detrás para anestesiar a la sociedad
en el logro de sus objetivos finales. Mira, Rafa, tú lo sabes, tú y yo nos conocemos hace mucho, somos muy amigos, llevamos muchos años conociéndonos, hemos trabajado juntos y estamos en la misma onda, en la misma ola. En la misma ola estamos los dos. A mí las teorías conspiranoicas de que hay un malo malísimo, malísimo, como en James Bond, que está en una isla con un submarino atómico, no me pega mucho, porque un malo solo no puede hacer tanto daño. Que hay varios malos que se organicen y hagan una especie de maldad mundial para hacer daño a todo el mundo, lo veo tampoco poco factible, porque el daño a todo el mundo les haría daños a ellos. A mí el que los chinos hayan lanzado el virus aposta me parece absurdo, porque los chinos lo que quieren es vender. Y los chinos no se van a cargar al cliente. O sea, son chinos, pero no son tontos. Entonces, yo en las teorías conspiranoicas creo poco. Pero sí creo en que hay mucho acomplejado, envidioso, malvadillo, ideológicamente posicionados, que saben lo que quieren. Y esos están en distintas partes del mundo. Y entre ellos se conocen. Por sus obras los conoceréis, tanto las buenas como las malas. Y sí que hay una especie de organigrama de personas que entre ellas tienen buen rollo y que saben lo que interesa. Lo que interesa es tener una sociedad más bien aplastadilla, confusa, con incertidumbre, sin información o con información falsa para que esta gente esté despistada y podernos gobernar mejor. Eso es posible, pero yo no creo que haya una constelación de un grupúsculo mundialmente perverso que vaya contra nosotros. Sí es cierto que hay una serie de gobernantes hoy que inundan los foros mundiales que son muy inútiles. Es decir, Davos, la trilateral. Bueno, es muy inútiles, Rafa, y todos lo sabemos. Gente muy inútil, muy mala, muy perversa y que están haciendo mucho daño. Pero no creo que sea una organización monolítica la que busque el mal global, porque el mal global no le interesa ni a Putin. Coño, ojo, ni a Putin. Ay, cuidado, que se me va el... Seguimos, bueno, Rafa, un abrazo. Tío. Seguimos con las intervenciones. Gregorio, Goyo, cuando quieras tienes la palabra. Gracias. Yo quiero ser muy breve porque no sé si me vas a querer contestar o no. A ver, te contesto seguro. Dime. Yo he entendido el eje de tu conversación como efectivamente la imposición de la libertad para que dejemos de opinar. La segunda parte, quizá buscar ciertos culpables, que bueno, pues en el círculo pequeño podemos hablar todos los psiquiatras que estéis aquí presentes y tal de las psicopatías de Sánchez o de los globalistas o de lo que queramos. Y de por qué ahora mismo podemos ver algún anuncio en el que bueno, pues, ciertas empresas quieren vendernos ideas como los papás de nuestras mascotas, que ya hay algún anuncio en el que dicen este tipo de cosas. Por supuesto hay otras muchas peores de las que ya hemos hablado o habéis hablado aquí, de las leyes, de las nuevas leyes, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me interesa, sobre todo porque en este Zoom, bueno, pues compartimos muchos de los que estamos ciertos círculos en los que la ejemplaridad es importante. ¿Dónde puedes encontrar ahora tú referentes en esta sociedad actual? No te estoy hablando de valores como la religión, como seguir hablando de Cristo o de ideologías que podemos tener o no cada uno de nosotros y tal, sino ahora mismo. ¿Dónde puedes ver tú un referente para que yo le diga a mi hija de 22 años, olvídate de ver este programa de televisión y engánchate? Ya. Me parece fantástica la pregunta, lo que pasa es que no hay respuesta, amigo. Es decir, no hay un líder, no hay un referente concreto, no hay una persona que digas, hay mucha gente buena que está a nuestro lado que nos puede ayudar mucho y que podemos seguirla. Yo a una persona que fuera mi hija, ahora yo tengo una hija de 35 años que ya no le voy a enseñar nada, pero yo a un chaval pequeño, joven que esté ahora con las teles, yo le diría, mira, si quieres ser libre y feliz y quieres ser tú mismo, no veas la tele. Y si quieres ver algo, busca un canal concreto. Es decir, oye, voy a ver el contenido voy a buscar, ten criterio para buscar. Lee un libro en vez de ir a Google para todo. Pero no encuentro hoy un líder que yo te pueda decir, es que claro, es que cuando uno lee a Gandhi, se te caen los palos del sombrajo leer a Gandhi, o leer a Rabindranath Tagore, o leer a Luther King, o leer, yo que sé, en cristiano, a leer a los grandes místicos. Pero hoy, ¿cómo le dices tú a un chaval de 17 años que lea
a San Juan de la Cruz, vamos, se descojona de la risa. Entonces lo que hay que buscar hoy es gente que esté cerca de nosotros y que tenga un mensaje. Es decir, hay escritores, hay filósofos que hoy están en algunos medios de comunicación, oye, que dicen cosas que son sensatas, aunque no sean estrictamente de nuestra ideología, que son sensatas. Y yo iría por ahí, pero yo no me atrevería a decir a mi hijo, oye, este es el referente tal. Yo lo que te diría es, las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran. Si tú quieres que tu hijo vaya por un camino, dale ejemplo. El referente al final es el que está a tu lado, no tanto el líder que está dirigiendo algo, sino el que está a tu lado, tu hermano, tu hijo, tu amigo, tu jefe o no tu jefe o tu compañero de trabajo. Oye, mira qué tío, qué ejemplo, cómo vive, cómo lleva el cáncer de su mujer, cómo lleva el dolor que tiene de lumbociática, cómo aguanta el que tiene una minusvalía. Esos son los referentes que yo buscaría, más que un líder o un referente global. Más que me voy al loro. Bueno, a ver, ya. ¿Qué? Ya. Bueno, hago la última intervención. Primero una observación. Perdón, que no tenía... Podemos seguir hablando, porque yo por lo menos tengo algún interés en contrastar con alguno de los que habéis intervenido, personalmente, ¿no? Ya. Entonces, la cuestión final es una pregunta y luego ya despedirte. Sí. Esta mañana veíamos en la manifestación una edad media relativamente avanzada de los participantes, ¿no? Pero observo en los hijos de mis amigos, en los nietos de mis amigos, que algunos ya son tairitos, como si hubiera una diferencia abismal de manera de ver las cosas, incluso no solo de manera de verlas, de manera de estar en el mundo, como si fuéramos de diferentes planetas, diferentes generaciones. No sé si compartes esta observación. Sí. A mí me parece durísima esta observación, porque me parece que no vamos a poder transmitir hasta las nuevas generaciones nada de esto que estamos hablando, muy poco de lo que estamos hablando, porque hay en respuesta hay un silencio que yo creo que no es que sea torpe, es indiferente. O sea, lo que yo digo, lo que yo puedo decir, incluso las cosas que decían estos grandes maestros, no les llegan en absoluto. Hemos sido sustituidos, cuando digo que hemos sido sustituidos, incluyo a San Pablo, a Rabin Tragore, a Lope de Vega, y a todos, hemos sido sustituidos por no necesario. ¿Estás de acuerdo con esta cuestión? Mira, ya, una vez que termines, para que te vayas rápido. Vale. Muchísimas gracias, que ha sido interesantísimo. Esperamos tenerte alguna vez más. Cuando queráis, porque es que os ha quedado, sabe a poco, esto sabe a poco, porque aquí hay muchas ideas interesantes y la gente que me ha hecho, sois unos listillos, ¿eh? Por eso digo que los que estáis ahí son los que no tenéis que estar. Tiene que estar otra gente, porque vosotros ya lo tenéis claro. Es decir, este es un grupo de gente consolidada que sabe lo que dice, lo que piensa y cómo quiere vivir. Yo te diría, Antonio, y a todos los que estáis ahí, y me lo diría a mí mismo, que es cierto, la gente joven ahora tiene otro ritmo, hay otra generación, no entienden lo que está pasando, pero yo insisto en lo que le decía a nuestro anterior amigo. Es decir, las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran. Es decir, si tú tienes a un hijo que sabes que es de otro planeta, pero es tu hijo, convéncele con ejemplo. Es decir, convéncele cuando el tío esté dudoso, ponte a su lado. Cuando no le salgan bien los estudios, estudia con él. Cuando el tío tenga una duda, respóndesela. Es decir, al final, al joven que está a nuestro lado y que es la generación futura, lo que hay que hacer es contagiarle de nuestro optimismo, de nuestro entusiasmo. No tanto hablarles de Santa Teresa o de San Pablo o de Ratzinger o tal, sino decir, mira, hijo, yo he vivido así. ¿Cómo vas a vivir tú? ¿Tú crees que podrías vivir de otra manera? Porque a lo mejor me convences. Hay que dar ese tipo de aliento a la gente joven, pero es cierto que son como de otro planeta, viven en otro mundo, están con el Instagram todo el día, están con el móvil, están en otro planeta. Y yo no leo el Instagram ni leo nada más que 4 cosas y son mis libros y punto. Pero yo creo que al final somos todos muy parecidos. El ser humano es muy parecido uno a otro. Por lo tanto, Antonio, yo siento que ese líder es mi compañero, es mi padre, es mi hermano, es mi esposa, es mi hijo, es el que está a mi lado. Ese es el líder al que hay que contagiar con tu ejemplo. Tú vive como crees que debes vivir y seguro que algo haces. Algo haces. Y esto es para todos, para mí mismo incluido. Y que he sido muy feliz de estar con vosotros, pero sois muy pillines, Ojo, Joder. Muy bien. Dais mucha leña, Vale. Muchísimas gracias. Hay varios comentarios.
Hay varios comentarios en, Pero yo no había terminado. en el chat. Muchas gracias. Joder. Muchas gracias. Adiós. Un abrazo. No había terminado. He terminado con Pepe, pero no con... Vale, vale. Venga, un abrazo a todos. Vamos a despedir a Pepe y vamos a ver los comentarios que hay sobre lo de Pepe y luego si quieres intervenir. Un abrazo, amigos. Un abrazo. Muchas gracias. Que te salga bien tu intervención. Bueno, la intervención de Pepe, como no puede ser de otra manera, ha suscitado mucho interés y ha sido polémica en varios aspectos. Hay varios comentarios en el chat que muchos habéis podido leer. Si queréis, paso a reseñar alguno. Por ejemplo, Pedro Chomé dice que el lema de inicio es la sociedad drogada. Las personas son un complejo diverso y magnífico de posibilidades, todos distintos. Incluso pueden pensar, pero viven en sociedad. Ya me he perdido, pero viven en sociedad y esa sociedad crea conceptos, modas y las personas se encuentran presas de esa sociedad. Sucede ahora que gobiernan las personas que son lo que ha dicho Cabrera, que son los que pinchan de los demás y difunden conceptos de enfrentamiento de la sociedad, va asumiendo esa propaganda. Mercedes nos apunta que hay contradicciones en el concepto de la vida, protección de aborto, eutanasia y protección contra el suicidio. José Luis Saiz, el concepto es el socialismo terapéutico, otro concepto es la disidencia controlada. Pedro Chomé vuelve a hacer otros comentarios, en fin, ya digo que hay varios, leerlos de cualquier forma. Antonio, ¿querías apostillar algo? ¿Querías decir alguna cosa? Sí, yo sigo en tertulia y luego, si no hay ninguna reacción, tenemos todavía un ratito, ¿no? Pero si no hay ninguna reacción, voy a despedir la tertulia con las propuestas para el futuro. Pero hay alguna cuestión que me ha impactado, ¿no? Claro, no puedo dejar de reaccionar, ¿no? Y para eso son las tertulias. Y además nos ha dicho que no nos callemos lo que queremos decir y que vayamos a calzón quitado, pues eso. Cuando hablamos de la Iglesia tendemos a ser duros, ¿no? A ser duros como... Yo creo que porque hay un reduccionismo difícil de subrayar, sin duda, que es confundir la jerarquía de la Iglesia con la Iglesia. No, la jerarquía de la Iglesia no es la Iglesia. La Iglesia forma parte de la Iglesia, pero la Iglesia es la comunión de los santos, muchos de los cuales están vivos, o sea, están a nuestro alrededor. Incluso a lo mejor están en la tertulia hoy, ¿no? Y esa gente está haciendo el bien permanentemente. Esa gente está dando la cara en Nicaragua, dando la cara en Venezuela, muriendo a chorrillos en Siria y en ¿cómo se llama? Nigeria. Está en las calles de Hong Kong, no sé si se puede ver, estas manifestaciones anticomunistas de Hong Kong, que todos los dirigentes no se llamaban Kim Han-hun ni Chong Tien-wan, se llamaban Tom, John, Mike, Mary, porque eran católicos, eran jóvenes católicos chinos, que eran los que capitaneaban la rebelión contra la imposición del comunismo en China. Entonces me parece comunismo injusto decir que la Iglesia no dice nada. La Iglesia dice cosas. De una manera o de otra, pero las dice y están ahí. Y hay partes de la jerarquía a las que hay que también criticar, como decía, no hay que callarse. Ustedes están callando cosas, ustedes están silenciando cosas. Ustedes, no la Iglesia. Hay que decir nombres. Pepe, Juan, Osoro, el que sea. Está usted silenciando cosas que debería decir. Quizás hay que ser pudores nuestros. La mayor parte de los que estamos aquí somos católicos. Habrá que decirlas, ¿no? Habrá que decirlas, que es difícil. A mí me es difícil porque estoy educado en el respeto y en la obediencia a la Iglesia, pero también estoy, como Chesterton, dispuesto a no quitarme el cerebro cuando entre en la Iglesia, sino limitarme a quitarme el sombrero, ¿no? Entonces, me parece una observación necesaria, porque en este mundo en el que vamos a educar, la desaparición de las autoridades es uno de los objetivos de las ideologías dominantes, que no haya una autoridad moral en que reflejarse, en que apoyarse. Entonces, es cierto que la Iglesia ha perdido autoridad moral, no se puede discutir, pero es cierto que la mantiene aún. Es de las pocas cosas que mantienen un mínimo. Si develamos esa autoridad, si nos contribuimos a silenciar esa autoridad, de dos maneras, silenciándola objetivamente o no criticando lo que sea criticado esa autoridad,
estamos haciendo un flaco servicio a nuestra sociedad. He dicho y espero que yo sobre este tema, si se me permite, ¿la tertulia es ahora espontánea o cómo hacemos? Porque si no... Pura anarquía, pura anarquía. El esfuerzo de Antonio me parece admirable, pero es un esfuerzo difícil, dificilísimo. El de sacar la cara por esos distingos entre jerarquías sí, jerarquías no. La verdad es que el juicio que ha hecho Joaquín antes me parece globalmente correcto. Globalmente correcto. Tendrá excepciones, pero creo que es globalmente, generalmente correcto. Y lo malo es que la tendencia de, vamos a llamarle la Iglesia, por llamarle de alguna manera, en los últimos tiempos, al menos las excepciones, es acomodarse a los poderes del mundo y a esos procesos de control y esos procesos de acomodarse a ser bien visto por el mundo que estamos viviendo. Y eso, en la propia iglesia doméstica particular española, lo tenemos muy, muy, muy presente. Y lo vemos todos los días. Y no son anécdotas cuestiones como las de la COPE y cuestiones como las de los medios y las universidades de la iglesia. Eso no son excepciones. Por desgracia, eso es la regla. Entonces, bueno, la primera cuestión es ver la realidad. O tratamos de ver la realidad o la realidad es imposible de cambiar. Y yo comprendo que sí, que todas esas otras cuestiones que has comentado, pues efectivamente las tienes que decir. Pero si no vemos la realidad de frente, mal vamos. Goyo, Gregorio, cuando quieras. Yo sé, porque os conozco personalmente, que estáis mucho más cerca de la realidad de la Iglesia Católica en España que yo, ambos, y que realmente hacéis iglesia con vuestra día a día, tanto en vuestras familias como participando de muchos círculos y de muchas asociaciones, etcétera, dentro de la Iglesia. A mí me da la sensación, por llevar un poco, sacar el tema solo de la Iglesia a lo que tenía planteada esta charla, me da la sensación que con la Iglesia, como con la sociedad y con las ideologías que quizá compartimos muchos de nosotros, tenemos más lo que queremos pensar o lo que nosotros creemos de la Iglesia y de la sociedad que lo que realmente es la realidad, tanto en la Iglesia Católica Española actual como en la sociedad actual. Yo, que siempre he sido muy lelo y la verdad es que bastante ingenuo, últimamente llevo bastante tiempo siendo un pesimista auténtico. Porque, bueno, pues hay mucho malo suelto por ahí, sí. Hay mucha gente con mucha valía, también las conocemos, pero la realidad que yo veo aquí y allá me lleva a seguir pensando que soy católico, pero que no veo mucho de dónde tirar a mi alrededor. Y lo soy más por mi educación, por mi recuerdo, por mi saber querer hacer en la sociedad, que por lo que me da la sensación que realmente tenemos ahora mismo. No sé si he sido capaz de expresarme en la Iglesia Católica como en la sociedad actual. Te has expresado perfectamente. No creo que quepa ninguna duda de tu opinión y de tu buena intención crítica, que siempre es, por supuesto, aplaudible. Muy bien. Sería un tema muy... Sí, yo creo que ya es otro tema. Entonces, la cuestión es, independiente de lo que pensemos, lo que es fundamental para un hombre, pero especialmente para un cristiano, es no perder la esperanza. Se puede ser optimista o pesimista. Las dos cosas son, en cierta forma, las dos caras de una misma moneda.
El optimismo y el pesimismo dependen de muchas cosas, pero lo que es fundamental para que mantener esa lucha que tenemos que mantener como hombres, también como cristianos, pero como hombres, por lo que es bueno para el mundo y para nosotros, se basa en la esperanza, en el que la esperanza. Pero yo tengo la esperanza de que las siguientes tertulias sean tan buenas al menos como esta. Pero para eso necesitamos vuestra colaboración. Entonces, la cuestión que os proponemos siempre, y que os vuelvo a proponer, es que nos digáis temas y ponentes. Que nos acaba el banquillo. Hay ponentes muy interesantes a los que no tenemos acceso, que no pueden ahora, pero seguro que vosotros conocéis gente, tenéis contactos interesantes, tenéis temas que os apasionan, no os preocupéis, que nos podéis sugerir. Y os hacemos un llamamiento a que los propongáis. La siguiente tertulia no la tenemos todavía planificada todo. Vamos a intentar traer al autor de este libro que tiene mucho éxito, que es El Cano, ¿no? La historia del Cano, y será esperamos que en 3 semanas, 3 o 4 semanas. Y sin esto, no sé si alguien quiere decir algo. Pues nada, con esto despedimos esta tarde del sábado. Muchas gracias a todos por vuestra presencia, por vuestras opiniones, por vuestro compromiso y por vuestra participación. Un abrazo y feliz fin de semana. Igualmente.